Voy al cielo, soy peregrino a vivir eternamente con Jesús. Dios le bendiga, hermanos, una vez más, pues en su programa Trayectoria Divina. Me siento muy gozoso porque estoy ahora mismo pues en la casa de Pascual Pérez, una persona muy usada por Dios, un predicador muy reconocido en nuestro país, y le vamos a hacer unas cuantas preguntitas en este momento. Pascual Pérez, ¿cómo se siente? ¿Cómo me lo tratan? Sí, muy bien, gracias al Señor. Quiero tender mi saludo a cada hermano y hermana que esta grabación llegue a sus manos. Amén. El propósito, como le decía, era que los hermanos se puedan fortalecer en su fe viendo la trayectoria de un hermano o de una hermana también en su momento, que Dios le haya usado. Lo que Amén. queremos es escuchar acerca de su testimonio y pues ya que el Espíritu Santo dirige en todo. Me gustaría saber lo primero es cómo se da que usted es cristiano, ¿cómo fue eso? Bueno, yo en julio del año 1957, yo trabajaba con un compañero llamado Bienvenido. Ese domingo él me dice, yo quiero invitarte donde mi primo es predicador. Yo le dije, bueno, esta tarde yo tengo que ir a leerme la taza a la calle Altagracia. Si tú vas conmigo primero, me está bien, yo voy contigo. Él fue conmigo. Cuando me dieron el café, yo prendí mi cigarro. Ella le dijo, ¿usted quiere café y quiere que se la lea? Le dije, sí, está bien, pero él se volteó y oró 2 veces. Ok. Entonces él le dijo, sí, páseme el café, y volvió y oró. Y ella comenzó a hablar. Y lo que hablaba era mentira. Porque le habló de varios compañeros donde éramos nada más 2. Ok. Y todo lo que le dijo, él me topaba, yo veía que era mentira. Cuando ella me lo leyó a mí, todo lo que ella me dijo, yo no lo creí. Cuando salimos, él me dijo, ¿tú ves? Digo, sí, es verdad. Estas cosas son del diablo. Cuando llegamos a la congregación, que su familiar era predicador, el tema que tenía era la hechicería, Oh, la idolatría, qué interesante. la baraja, la taza, todas esas cosas. Yo dije, este hombre no me conoce y me está hablando a mí porque él me miraba así de frente. Nunca yo lo había visto en mi vida. La cuestión es que el mensaje fue tan efectivo que al final, al cantar el himno, yo pasé delante y entregué mi vida a Cristo, al mundo religioso. 1957, me regaló la primera Biblia. Okay. Duré en el setarismo 17 años, hasta 1974. Estudié en el setarismo, era predicador de campaña al aire libre, dirigía un espacio radial. Pero en el año 1974, a través de un tratado de Chaple, el hermano Edigen Medina, el tratado llegó hasta su casa. La hermana Albertina Carrión, Rosa y otra más regaban tratado en el barrio Puerto Rico. La esposa tomó el tratado, pentecostal ella. Mi esposa también se reunía con ellos. Y lo tiró así y fue a dar al aposento. Cuando él se levantó en la noche a hacer pipí, a orinar, vio el tratado, lo tomó, Iglesia de Cristo. Por la mañana le dio lectura, estaba el nombre de Silfi de ahí, que yo, ¿qué? La cuestión es que él se entregó. Cuando mi esposa me dijo, ya no vamos a tocar pandero ni nada de eso, porque dije, ahora dice que hay una iglesia de Cristo, que no hay que tocar música, la mujer calla, la mujer se cubre. Ya, pues esos son disparates, le dije, porque eso no lo dice la palabra. Okay. La cuestión es que él comenzó, me visitó, dialogamos y me llevó a Sílfides. Sílfides, un predicador de tanta experiencia. Sí. Entablamos la amistad y comenzamos a dialogar. Pero duró mucho tiempo porque nos fajamos ahí como 2 titanes ahí. A tirar Biblia. Hasta que un día él me dijo, mira, los pocos hermanos en el Ensanche Osama y en Espaillá, donde yo ministro las 2 congregaciones, quiero que tú veas cómo las mujeres adoran. Me llevó a Espaillá y me encontré con un grupo de mujeres con su falda larga. Esto no es en crítica a nadie. Sí. Falda larga.
su lápiz, su libreta, escribiendo todo lo que se hablaba en los textos bíblicos, Okay. su cabeza cubierta. Y aquí, oye, yo dije, oye, pero mira qué bien se ven, qué lindo cantan estas. Cuando me llevó al ensanche Osama, eran pocos los hermanos que existían. También me encontré con lo mismo. Seguí dialogando con él, la mesa del Señor y todo, y en una fraternidad que se hacían mensuales en el año 1974, vine a la iglesia del Señor. 17 en el cetarismo y 47 en la iglesia del Señor. Son 64 años. De lo cual no se arrepiente. No, no me arrepiento porque primero tuve una verdad a media. Y en el 1974 pude. No que vine a arrepentirme a la iglesia de Cristo. Yo era un hombre arrepentido, Correcto. que daba fruto y creía en la santidad y la pureza. Yo vine a la iglesia de Cristo a corregir mis errores. Sí. Pero ya yo tenía una convicción de un predicador ducho de campaña de masa. Cuando vine a la iglesia de Cristo, puse a un lado mi título de graduación del cetarismo, mi conocimiento, y comencé a estudiar el curso ¿Qué dice la Biblia? Con Jacobo Mato. Me acerqué a lo que sabían mucho, me instruyeron, me ayudaron. Y me aquí hasta ahora en la iglesia del Señor. Amén. Usted sabe que yo he escuchado mucho de de la prédica que usted envía por WhatsApp, puertas abiertas a la fe. Sí, yo tengo, ya incluso tenemos frutos en los minas que desde Estados Unidos se reúnen como miembros de los minas, parten el pan a través de Facebook, Sí. envían su ofrenda a los minas y yo estudio con ellos. Yo tengo personas en varios países que reciben, cuando yo por ejemplo descanso la garganta, me llaman, ay hermano, me hace falta, ¿por qué tiene 2 días que no la da? Entonces eso me lleva Sí. a que casi la semana entera tengo que grabar algo en Puertas Abiertas a la Fe o la reflexión de hoy. Varío el nombre. Sí, esa prédica yo la comparto mucho, mayormente con un grupo que tenemos en la familia de mi esposa. Y pensaba antes de venir a hacer esta entrevista, pero qué título tan acertado. Puertas abiertas a la fe, o sea, tener Sí. tu corazón abierto al Evangelio de Cristo Jesús. Qué maravilla. Sí, sabe que yo una vez, cuando recibía la revista Restauración, Juan Monroy escribió Ventanas abiertas a la fe. Oye, esas meditaciones me llenaban. Entonces yo digo, cuando yo prepare algo, le voy a poner lo contrario, puertas abiertas a la fe. Y eso me ha dado, en el espacio radial que dirijo por tantos años, por HJB, la meditación también le llamamos así. ¿Qué sintió Puertas usted? abiertas a la fe. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿se le reconoce como un predicador? Wow, uno siente la presencia del Espíritu Santo cuando lo escucha y sin temor de vanagloriar a nadie. Y quiero decirte que simplemente yo no tengo un equipo. Yo lo que tengo es ese simple celular que está ahí. Yo me siento no en el cuarto de estudio, sino en mi cama. Ok, Yo pongo la Biblia ahí. El tema que digité. Oro a Dios, me pongo en la mano de Dios. Pongo mi cuerda vocal en las manos de Dios y comienzo a hablar. me refiero a cómo... No tengo un estudio preparado con muchas cosas. No, claro. Me refiero a Fíjate cómo... que yo no lo hago por YouTube para no caer en el grupo. Ok. Y si lo hiciera, yo tuviera más de la gente que tengo. Porque entre las Sí. personas que yo tengo personas en Estados Unidos que lo envían a 15 y 20. Tengo personas en Suiza, en Alemania, Italia, España, Costa Rica, Puerto Rico y aquí casi en todos los pueblos. Sí. Entonces esos hermanos lo comparten con otros y yo ni sé cuántas personas son que lo reciben. Qué bueno, fíjese que usted lo hace como algo sencillo, ¿verdad? Pero tiene un trasfondo espiritual increíble. Bueno, Algunas porque veces... yo estudio y yo analizo mis libros, Sí. voy a mi biblioteca y le pido a Dios la unción. ¿Sobre qué tú quieres que yo hable hoy? Sí, porque lo importante es el mensaje. Entonces yo busco, yo combino, porque el predicador tiene que estudiar su Biblia, Sí. memorizar pasajes bíblicos para que su mensaje abarque menos tiempo. Porque cuando el predicador tiene que estar abriendo, vamos a leer en tal parte y dura ahí, eso le roba
la cantidad de minutos. Entonces, como he memorizado tanto a través, yo en un momento tiro 10 y 15 versos sin tener que Sí. abrir la Biblia. Y Me, eso me re- ayuda. me refiero algunas veces como que la persona piensa algunas veces como que necesitan grande tecnología para hacer las cosas. Incluso algunas veces nos han dicho que por qué no, eh, en este canal no le pedimos un like a nadie, no le pedimos a nadie que se suscriba. El deseo es que puedas escuchar el mensaje. Algunas veces nos dicen que hagamos unos anuncios, unas cosas, como para que haya un crecimiento, cuando el deseo no es tener Sí. un crecimiento, sino únicamente que puedas escuchar el mensaje, sin Amén, amén. ninguna interrupción, sin ninguna intervención. Pero quería preguntarle, mientras usted hablaba, ¿qué sintió usted para decir, bueno, yo quiero predicar la palabra de Dios? ¿Cómo fue eso? Porque yo le reconozco como un gran predicador, salvando la distancia, no quiero vanagloriar a nadie. No, Pero, y yo ¿cómo fue no eso? ¿Qué me sintió gusta usted? que el hombre me dé gloria. No, para nada, Por eso pero Dios ha sido conmigo. Yo, a través de mi trayectoria en el mundo religioso y también en la iglesia del Señor, nunca he aceptado que cuando subo a un púlpito, el hombre me eleve arriba. sí, Yo nada más le digo, mire, diga mi nombre y la congregación que yo pertenezco y no diga más nada. Porque cuando el hombre te eleva sí, y tú no quedas bien, tú te vas avergonzado. Pero cuando nadie sabe y tú hablas, sí. tú edificas la congregación. Amén. ¿Entiendes? Pero no me gusta ni que el hombre me aplauda, ni que el hombre me dé gloria. La gloria es de Dios. Así Somos es, simple y llanamente instrumentos en las manos de Dios, correcto. para que sea Dios que obre a través del Espíritu Santo. Sí. Hermano, ¿usted pudiera mencionarnos acerca de alguna sanidad que usted pueda decir, mire, no hay ninguna duda de que ahí estuvo la mano de Dios? Sí, yo creo en la sanidad, hermano. Amén. No la creo en la manera como el mundo religioso la predica, que predicador que tiene el don de sanidad y que la anuncian por una guagua. Pero sí yo creo que Dios puede tomar una hermana y otra hermana enferma y esa hermana orar y Dios obrar y sanar. Creo que yo te he postrado y un hermano llega y Dios puede obrar. Yo soy un superviviente de cáncer, yo tengo 5 operaciones y recuerdo que en mi segunda operación el urólogo me condenó a vivir toda la vida goteando, orinando. Acostado yo en la clínica Independencia, gotereando, con la Biblia abierta, yo le dije, Señor, yo no puedo predicar con eso ahí que la gente lo esté viendo. Tú tienes que hacer algo conmigo. Si le diste 15 años a Ezequiel de vida, yo quiero que tú obres en mí. Yo estaba condenado a morir en el 2007 y de los 15 van 14, estamos en 2021. Esa noche era culto de oración en Los Minas. Y cuando yo estoy llorando así, hablando con Dios, porque yo creo que mi Dios es vivo, yo le hablo como estoy hablando con usted. No pienso que Él está muy lejos. Correcto. Tocaron la puerta y yo me sequé la lágrima. Y eran 4 hermanos de la congregación que me dijeron, venimos a orar con usted. Y cuando ellos cantaron varios coros y se elevaron a Dios, la gloria de Dios se hizo real. Y hasta el día de hoy, yo no goteo. Alabado sea Dios. Ahí sintió la presencia de Dios. Y también creo, he vivido la experiencia a través de mi ministerio, puedo darle teléfono y dirección a la persona. Que he visto a Dios obrando a través de la oración que yo he hecho, hermanos y hermanas. Pero no yo soy nadie, la gloria de Dios. Amén. Ni creo que tengo don de sanidad, eso jamás. Pero como me usa a mí, lo usa a usted y a cualquiera, porque Dios no hace acepción de personas. Amén, así es. Pero yo creo en un Cristo vivo, un Cristo real, que es inmutable, que es todopoderoso, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Y que cuando sus hijos nos ponemos en las manos de Él, Él obra. Porque Él nos da más de lo que le pedimos. Y Él es grande y hacedor de maravillas, que es mi texto clave. Que por 64 años ha sido mi clave, Salmo 86, 10. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Tú solo eres Dios. Amén. Yo creo la sanidad, hermano. Yo no ataco al que diga que no la crea.
Pero nunca predico que cuando la iglesia estaba en pañales, que era así, pero ahora que somos grandes. Bueno, yo respeto lo que ese texto lo usan para decir que ya Dios no sana, que ya el Espíritu Santo no hace nada. Yo creo que hoy el Espíritu Santo llena a sus hijos, Efesios 5:18. No os embriaguéis de vino, pero sé lleno. Yo no creo que eso terminó en el primer siglo. Él llena a sus hijos. Porque la deidad está con nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo me voy, pero yo le enviaré un consolador que será con vosotros y en vosotros. El que me ama, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos en él. Entonces, ¿a través de quién hacen ellos morada en nosotros? Por medio del Espíritu Santo. Fíjese de algo, es una pregunta que nunca dejamos de hacerla. Para usted, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Quién es? ¿Es una persona? ¿Cómo se manifiesta? ¿Su presencia? ¿Cómo Sí. usted la describiría? Háblame un poquito de eso, por favor. Existe lo que se llama la divinidad o la deidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personalidades que encierran la palabra Dios, que es Elohim en el plural. Correcto. Y desde el libro de Génesis están ellos unidos. No dijo Dios haré, sino hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Sí. El hombre es como uno de nosotros, plural, ahí está Elohim. Descendamos. Y en el libro de Isaías, capítulo 6, aparecen los tres: santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de tu gloria. Amén. ¿A quién enviaré? Singular, plural. ¿Quién irá por nosotros? Y yo respondí: heme aquí, envíame a mí. Entonces, desde el libro de Génesis, tú recorres los profetas mayores, los profetas menores, y llegas hasta el Nuevo Testamento y encontrarás que los tres, cada uno tiene sus atributos. Va pasando del Padre al Hijo y del Hijo al Espíritu Santo, los atributos de Dios. Como el Padre omnisciente, Cristo es omnisciente. Fíjate un caso muy sencillo, el de Zaqueo. Jesús nunca había visto a Zaqueo. Y cuando se para delante de él, le llama por su nombre. Ahí está la omnisciencia. El Dios que era omnisciente en el Antiguo Testamento, ahora en Cristo, haciéndose carne. Entonces yo creo que el Espíritu Santo no es una fuerza activa, como dice cierto grupo. El Espíritu Santo es una personalidad. Habla, envía, se contrita, se apaga. Tiene emoción. Nos ayuda en nuestras debilidades. Clama y gime por nosotros, Romanos 8. Es el que convence de pecado. Tú puedes ser teólogo más grande. Haber estudiado en el seminario donde hay los profesores de más alto conocimiento en el campo teológico. Y tú puedes tener 80 títulos ahí en la pared de tu casa, pero si tú estás en pecado, si tú no estás lleno de Dios, por más palabra bonita que tú digas, tú no convences a nadie. Alabado sea. Pero si tú no has ido aparte y tú te hallas lleno de Dios, tú convences, porque el Espíritu Santo obra a través de ti. Entonces el Espíritu Santo todavía obra en la iglesia, porque Cristo lo dijo: yo me voy, pero yo le enviaré otro consolador, que es el Paracleto divino. Paracleto en el griego, Espíritu Santo. Correcto. Que hace la veces de mesita, de mediador, todas las cualidades las tiene el Espíritu. Tú agarras la Biblia y busca las cualidades de los atributos del Espíritu Santo y tiene lo mismo del Padre. Y busca a Cristo y tiene lo del Padre, porque ellos los tres son tres en uno. Ahí está la palabra Elohim, que es la pluralidad de Dios. ¿Cómo describiría usted la presencia del Espíritu Santo? ¿Cómo entiende que Él se manifiesta en un momento que usted está orando? Depende cómo tú estés espiritualmente. Okay. A veces nos postramos ante Dios y sentimos esa fuerza en lo interno de nuestro ser. Esa alegría en lo interno, ese fuego, ese ardor espiritual. Es la manifestación dentro de nosotros del Espíritu Santo en un momento de recogimiento espiritual. Pero si yo no creo en la presencia del Espíritu Santo, ni creo en los frutos del Espíritu Santo y vivo una vida de mundanalidad,
viendo revistas pornográficas y chistes rojos y cuentos. Entonces, el Espíritu Santo no puede obrar porque el Espíritu Santo es santo y puro. Correcto. Es Dios. Así es. Pero si el joven o la hermanita o el hermano o el caballero nos ponemos todo en las manos de Dios, el Espíritu Santo no usa a cualquiera porque Él no hace acepción de personas. Así es. ¿Te oye? Sí. Es con nosotros, con sus hijos, y obra en nuestra vida. Amén, hermano. Wow. Es un gozo hablar con ustedes, ¿verdad? Se lo digo de todo corazón. En un momento en la trayectoria que usted ha tenido como cristiano, por supuesto, seguro que sí, habrá visto también por alguna manifestación el enemigo queriendo apartarlo o queriendo lastimarlo de una forma u otra. ¿No podría hablar un poquito de Sí, eso? porque eso es real, hermano. Correcto. Fíjese usted en 1 Tesalonicenses 2, creo que el verso 18. Pablo dice que quería ir a los hermanos en Tesalónica, pero que el Espíritu Santo, que Satanás le había sido estorbo. Si a Pablo le fue estorbo, A Daniel también. a Jesús, cuando le venció en el desierto, dice en el Evangelio de Lucas que se apartó de él por un tiempo y que el Señor fue tentado y es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Esa es una evidencia, hermano, que el enemigo tratará siempre de vencernos. Por eso es que Pablo dice en 1 Corintios 15, creo que 31, cada día muero. Tenemos que morir cada día a la carne para vencer a ese enemigo común que todos tenemos, que es Satanás, que se manifiesta de diferentes maneras. Ahí usted tiene el caso de Pedro, cuando le dijo al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que él le dijo, bienaventurado, dichoso, feliz, no te lo reveló carne ni sangre. Y usted agarra ese mismo capítulo 16 y encuentra cuando Jesús le habla de que él tiene que sufrir. Y Pedro, sin darse cuenta, Satanás entra en él y le dice, no permita que te pase eso. Y Cristo tiene que decirle, apártate de mí, Satanás. Al mismo hombre que le había dicho, bienaventurado eres, ahora le dice, apártate de mí. ¿Qué aprendemos ahí? ¿Cuál es la moraleja? De que tú puedes estar lleno de Dios y en un descuido, Satanás busca la manera de entrar en ti para cortar la comunión tuya con el Señor. Tu coinonía espiritual, tu compañerismo, tu asociación, tus sentimientos afines con Dios. Satanás trata de cortarlo. Correcto. Aunque el enemigo no puede conocer el futuro, Dios Eso sí no, puede. hermano, porque el futuro es de Dios. Exactamente. Satanás aunque... es poderoso, pero no es todopoderoso. No, claro que no. Como lo es Jesús. ¿Sabe cómo es? Así Él es el Dios de este siglo, el padre de la mentira, el diablo. ¿Cuántos son los nombres que él tiene? Ahora, hay una promesa para nosotros en 1 de Juan 5. Dice que el mundo entero está en manos de Satanás, pero los que somos engendrados por el Señor y vivimos en comunión, Satanás no puede tocarnos. Creo que el verso 18 o 17. No puede tocarnos. No puede. El diablo puede estar alrededor de nosotros y buscar toda la manera. Pero si estamos en comunión con el Señor, Él está derrotado. Okay. Porque el que está en nosotros, dice en 1 de Juan, es más poderoso que el que está en el mundo. Con nosotros está Jesús. Ahora el Espíritu Santo enviado como consolador para darnos fuerza, para llenarnos de la presencia del Señor y hacer nuestros los frutos del Espíritu que enriquecen nuestra vida espiritual. Cuando estamos así en comunión, el diablo no puede obrar en nuestras vidas. Es derrotado, es vencido. Y 1 de Pedro 3, 12 y 13. Dice que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos. Y dice el verso 13, ¿quién le podrá hacer daño a ustedes si siguen el bien? ¿Quién podrá vencerte si tú sigues el bien? Nadie. Nadie. Desde ese punto de vista, pudiéramos decir que es imposible que un cristiano pueda ser poseído. De demonio. Sí. Si está en comunión con Dios, jamás. No. ¿Cuándo es que el demonio penetra en nuestras vidas? Cuando estamos, dice la Biblia en Mateo 12, que cuando el Espíritu sale de nosotros, viene y hay a la casa barrida. Dice, entraré a mi casa y trae varios espíritus y el postrer error de nosotros es peor que el primero. Sí. Oye, haya la casa barrida. ¿Qué quiere decir con eso? Está limpiecito. Que no estamos en comunión y Satanás tiene libertad para entrar. Sí.
Pero cuando tú estás en comunión con Dios, Satanás no puede entrar, hermano. No puede. Satanás entra a nuestras vidas cuando estamos fuera de la comunión. ¿Pudiera dentro de la iglesia alguien estar endemoniado y yo no saberlo? Bueno, yo eso no te lo puedo decir porque no puedo juzgar a nadie. Okay. No puedo decir fulano está endemoniado, eso no. Pero en cualquier momento, si perdemos la comunión, Él puede penetrar en nosotros. Pero mientras estamos en comunión, que la palabra es el centro de nuestra vida, el diablo no puede entrar en nuestra vida. ¿Cuál es el caso de el Señor que trajo el Hijo a Jesús? Y había una discusión de Él con ellos, con los discípulos, porque ellos no habían podido sanar al muchacho, los espíritus que habían en el muchacho. Entonces, cuando Cristo viene, dice que qué es lo que pasa. Y el Padre le dice, traje mi hijo a tu discípulo, ellos no pudieron. Y Jesús le dice, mira, Él le dice, si tú puedes algo, ayúdanos. Y Cristo le dijo, mira, si tú puedes creer, al que cree todo es posible. Amén. Ora y el muchacho cae en el suelo y se van. Cuando llegan a la casa, los discípulos le preguntan al Señor que por qué ellos no lo pudieron hacer. Y Él le dijo, este género, el de la incredulidad y lo que tenía el muchacho, no sale si no es con oración y ayuda. Hábleme un poquito. ¿Qué me está diciendo la palabra? Si yo ayuno y estoy en oración, el diablo no tiene por dónde entrar en mi vida. Usted ha tocado un buen punto. Me gustaría que me hable del ayuno en su vida. ¿Cómo ha sido eso? Para mí es una experiencia grande, varón. Toda mi vida he creído en el ayuno. No juzgo a nadie que no lo haga. Okay. ¿Sabes cómo es? Ni hay que subir a un púlpito a estar diciendo, vamos a ayunar hoy, yo te ayuno tantos días. No, eso no hay que hacerlo. Correcto. Pero cuando usted se pone de acuerdo con 2 o 3 hermanos, como dice la Biblia, si 2 se pusieran de acuerdo, les será. Y ustedes se deciden a ponerse en ayuno sin que lo sepa la iglesia ni nadie. Esos 2 o 3 hermanos que se unen, o 4 o 5, la bendición de Dios viene y el propósito que ponen delante de Dios se hace una realidad. Así es, mi hermano. El ayuno es necesario. Ahora, mucha gente, para dudar del ayuno, se van a Isaías 58. Pero ahí no se está prohibiendo el ayuno. Lo que está diciendo es que tú compartas el pan, que tú quites la ligadura, ¿sabes cómo? Porque nada yo hago con ser un hombre de ayuno y oración y no practico el amor con mis hermanos. Así es. Pero si yo practico el amor, soy fiel a Dios y ayuno, Dios va a obrar en eso de yo pedirle algo y ponerme en ayuno. Pero los demonios, los espíritus que entran en las personas, la posesión de demonios, si usted no está lleno de Dios, usted no puede reprenderlo. Sí. Le pasa lo que dice en Hechos 10 y en Hechos. Sí. Aquellos que vinieron a Pablo y dijeron, conocemos a Pablo, pero no sabemos quién es usted, y comenzaron a darle golpe. Le dieron hasta con el cubo del agua. Porque estaban vacíos. Correcto. Pero si tú estás lleno de Dios, tú puedes reprender a un demonio. ¿Hay una enfermedad que puede venir por el enemigo? ¿Enfermedad? Sí, o alguna enfermedad, ¿Pero en alguna qué dolencia sentido? que venga directamente del enemigo, que pueda contarnos de eso. ¿La qué? Alguna dolencia, alguna enfermedad que sea porque el enemigo la puso. Bueno, el Señor sana nuestras enfermedades. Nosotros tenemos el caso de Job. Es el ejemplo más práctico que tenemos. El enemigo tocó a Job, aunque después las bendiciones de Dios fueron más abundantes que lo que él tenía. Entonces, en un momento dado, y hay un texto en el libro de Job que dice que de 2 maneras habla Dios al hombre, cuando cae una enfermedad o cuando le habla en el silencio de la noche. Entonces, hay un momento que Dios puede, como una prueba para el crecimiento espiritual, Dios puede permitir, ¿sabe cómo? Que venga algo. Pero tenemos la seguridad de que por maldad diabólica, Satanás no puede entrar en nosotros, como dice Primera de Juan 5. No podría poseer a un Tocarnos, cristiano no. por Yo nada. no creo que un cristiano en comunión con Dios puede aparecer poseído de demonios. Okay. Porque si aparece poseído de demonios, yo cierro mi Biblia. Ok, pudiéramos entender que en un tipo de prueba pudiera Dios permitir que te toques físicamente. Pero jamás creo que entren demonios a la vida de nosotros. Correcto, correcto. Los demonios no pueden entrar a nuestras vidas si somos hombres que hemos sido lavados.
Y como dice en Apocalipsis 12, hablando del diablo, ellos le han vencido por la sangre del Cordero, 12:11. Alabado sea Dios. Si hemos vencido a Satanás por la sangre del Cordero, y esa sangre nos ha limpiado de todo pecado y vivimos en comunión con Dios, Satanás no tiene por dónde entrar en nuestra vida. Así es. ¿Hay algún momento en el que usted haya podido escuchar la Ahora, voz de Dios no prueba, pero no es con demonios ni con enfermedades. Ok, Primera de el Salmo 11:5 dice que Jehová prueba al justo. Y en Primera de Pedro dice que como se prueba el oro, así nos prueba el Señor a nosotros. Pero no con demonios que entren a nuestra vida. ok. Le preguntaba, ¿en algún momento usted ha escuchado la voz de Dios? ¿Pero en qué sentido? ¿La voz de Dios en qué forma? De manera audible. Bueno, audible no te puedo decir como hablamos tú y yo, pero Él no habla por la palabra. Ok, Hay un momento que tú abres la Biblia y Dios te habla por medio de la palabra escrita. Pero mira lo que estoy pensando, mira aquí donde me habla el Señor por la palabra. Y Él busca, tú puedes estar acostado y Dios hablarte a ti. Yo recuerdo una vez que había unas hermanas que estaban frías y yo no sabía nada. Y yo me acosté a dormir. Y esa noche yo vi a esas dos hermanas viviendo en diferentes sitios tristes. Y pero, ¿qué le pasará a esas dos o sea, hermanas? la vio como una especie de sueño o algo así. Ok, Durmiendo yo. Y cuando yo le visité, ambas estaban en prueba. Y una vez en Lomina, el diablo trató de entrar. No era yo predicador, me dejaban a mí ayudando. ok. Y hubo una hermana que soñó con una culebrita. Y me lo dijo, hermana, pero soñar con una culebrita, ¿habrá algún pecado por ahí? Y después yo vi a la otra noche a alguien triste. Y yo llamé a la hermana y digo, mira, yo vi a fulano triste y vi una culebrita. Váyame a ese hermano. Y efectivamente, el diablo estaba tratando, zarandeándolo a ver si caía. Pero no cayó. De eso no Entonces, hay Dios duda. puede usar diferentes medios. Yo no creo en los sueños. Pero Dios, si te ama y Dios tiene un plan contigo, te puede hablar. No que tenemos que salir a predicar que creemos en visiones y en sueños. No quiero que me interpreten mal, Correcto. como lo cree el mundo religioso. Ok, Pero hay un momento dado que si Dios te ama y tiene un propósito contigo, te puede hablar. Y cuando tú confirmas lo que te habló Dios con la palabra, no se contradice tu sueño con la palabra. Ahora, si lo que tú sueñas se contradice con la palabra, no fue Dios que te lo dio. ¿Sabes cómo es? he Yo no escuchado, creo en que Dios te va a hablar todos los días y en que todos los días te va a dar una visión. sí, Pero hay un momento dado que si a Él le place y Él es dueño de todo, Él puede hacerlo. Pero nosotros no podemos salir a predicar que creemos en sueños y que Dios me da visiones. Eso hay que tener cuidado con eso. ok. Ese fanatismo es del mundo religioso, no de la iglesia del Señor. He escuchado de hermanos Porque el que, Señor por la palabra es que nos habla a nosotros. sí, Ahora por la palabra Dios nos habla a nosotros. ¿Tú entiendes? Ya todo el plan de Dios está ahí revelado en la palabra. Entonces a través de la palabra es que Dios se comunica con nosotros. sí, entendemos que ya no habría nada que, o sea, nada nuevo que revelar, Todo ¿verdad? está Porque ahí ya está, revelado en la palabra. así es. Cuando se terminó el Apocalipsis, ahí quedó. Pablo predicando en Éfeso dice, yo le he hablado todo el consejo de Dios. Ok, usted se refiere entonces en un plano únicamente personal, si él le place en un momento, pues le podrá decir. Si Él quiere, Correcto. y tú lo que has soñado, tú mira la palabra a ver si no se contradice. Sí, Pero si se contradice, no es Dios que te habló, porque correcto. Dios no puede contradecirse. Sí, Él porque es soberano. he escuchado hermanos que dicen, mira, me soñé esto y así mismo pasó. Bueno, Lo malo es que pero tenemos que pongamos, tener cuidado correcto. Sí, con eso es lo que le iba a predicar, decir, que lo malo es poner ponerse a nuestra predicar fe en eso. que Dios habla en sueños, que Dios da Exacto. visiones, porque podemos confundir a cualquiera. Sí, hay algo que Dios me ha permitido, que siempre tengo como esa salvedad, de no hacer o decir algo que pueda ayudar a que la fe de alguien más se debilite. Eso yo le tengo mucho temor, de verdad. Sí, la misión de nosotros es como dice la Biblia, consolar y edificar a los hermanos y enseñar al que necesita que le enseñemos.
Toda mi vida yo he creído en las cadenas de oración, el orar en conferencia con hermanos para fortalecer la fe del hermano. Y ante un momento de debilidad del hermano, yo no aumentar su debilidad, sino ayudarle a superarla. Esa debe ser la misión de cada uno de nosotros. Y si hay un hermano que está débil y flojo, Gálatas 6 dice que yo debo usar el espíritu de mansedumbre con él, considerándome a mí mismo, porque mañana yo puedo, en un momento dado, pasar esa experiencia. Entonces nunca debemos gloriarnos ante el hermano que ha caído, ante el hermano que se siente débil, flaco, sino ayudarlo. No darle la espalda. Viene por ahí, déjame doblar por aquí. No. Porque no se te va a quitar nada con tú decirle, varón, ¿cuándo anhelo verte otra vez en la comunión? Mira lo que dice el Señor, que yo, y tú le animas. Pero si tú le desprecias y le dices, tú eres un hijo del diablo, tú estás perdido, demonio, arrepiéntete. Tú no lo estás ayudando. No. Tú lo estás hundiendo más. Muéstrale el amor, la misericordia. Dios te ama todavía. Muéstrale la misericordia y el amor de Dios. Sobre todo si es joven, que están sujetos a las pasiones juveniles. Es fuerte eso. Muy fuerte. Hermano, usted mencionaba, si no más recuerdo, fue como el 55, 57 que aceptó a Cristo. No, en el año 1957. Ok, en el Por 57. primera vez Correcto. oí el Evangelio, en julio del año 1900. Pero no fue en la iglesia del Señor, te dije. Sí, Fue correcto. en la iglesia evangélica dominicana. Estaba esa capilla en la calle Doctor Betance, esquina París. Cuando uno doblaba la José Martí, así veía esa casa de frente, ahí de 2 plantas. En lo bajo estaba la iglesia del Señor. Ahí, por primera vez, oí el Evangelio. Y sufrí mucho porque mi familia es muy católica. Ok, sí, entiendo. Los primeros tiempos fue duro para mí. Tenía que entrar con la Biblia detrás del brazo y ponerla en mí. Porque me llamaban que era un hereje. Oh, qué fuerte. Bueno, tenemos un hereje en la familia ahora. Era duro eso. Del 57 para acá ha llovido mucho. Sí, 60 y pico de años. Pudiera... Ahora, quiero decirte algo. Ajá. Los años que pasan no le quitan a la palabra el poder de la edificación en el hombre. Tú compras un libro que te dice que tiene algo importante, una novela o algo. Y cuando tú lees eso que te dicen que es importante, oye, ¿pero qué? Tú guardas ese libro. Y pasan los años. Pero la palabra de Dios, cada día, tiene un mensaje nuevo. Sí, Es un manantial, es una fuente. está vivo. El agua va corriendo, una fuente viva. Sí. Entonces, tú puedes tener 70, 60, 50 años en la iglesia. Y Dios puede tomar a un joven que sube al púlpito, que tiene 1 año o 2, hasta meses en la iglesia, y tomar un texto que nunca tú te habías puesto a desarrollarlo así como Él lo desarrolla. Esa es la grandeza de la palabra de Dios, que los años pasan y ella sigue siendo lo mismo. Y como decía Agustín, para todas las enfermedades del alma, hay en las Sagradas Escrituras un remedio. No pasa a ella. ¿Entiendes? Y como decía Domingo Faustino Sarmiento, que antes el Liceo de la Venezuela se llamaba así, él dice que la lectura de la palabra ha cambiado la faz de las naciones que la poseen. Cuando el hombre lee la palabra, hay cambio en el hombre, porque la palabra es viva y es real. Cristo dijo, la palabra que yo le he hablado son espíritu y son vida. Para usted, ¿qué es adorar a Dios? Bueno, el término adorar abarca muchas cosas. Adoro a Dios en alabanza. Adoro a Dios cuando me postro y me pongo en íntima comunión con Él. Adoro a Dios cuando en la mesa del Señor creo que Él está presente ahí en esa mesa. Él está presente y Él va a obrar. Él va a obrar en mi vida. En ese momento yo creo la presencia de Dios y la misma mesa del Señor me lleva a adorar a Dios, porque su presencia está ahí conmigo. Y en ese pedacito de pan, en esa copita de jugo de uva, que por la fe veo su cuerpo y su sangre, creo que Él está ahí presente.
No voy a mirar a los dos que lo están ofreciendo, ni a quien habla de arriba, ni como sea el utensilio en que esté el jugo de uva y esté el pan. Lo importante es saber que la presencia de Él está ahí Amén. y que me invita con un espíritu de adoración a que yo le adore a Él. La hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Adorarle con su verdad, no salirme de esa verdad. Y adorarle con el espíritu, porque mi alma está abierta en la presencia de Él para recibir la unción de Él en mi vida. Amén. Yo creo en la adoración y en la alabanza a Dios también. Sí. Y soy de Maravilloso. los que creo que Dios merece que le alabemos. Así es. El amén, el gloria a Dios, el aleluya. Eso no ha pasado de moda. Yo no ataco a nadie que no lo haga. Pero dice Apocalipsis 19 que en el mismo cielo los ángeles dirán aleluya. Amén. Y que los ángeles y demás se unen para alabar a Dios. Se unen para ellos alabar a Dios. Así es. Y que dicen santos. Y entonces yo creo que la alabanza a Dios merece que le alabemos por lo que somos y por lo que ha hecho en nuestras vidas. Así es. Al pensar lo que Él ha hecho en nuestras vidas, eso debe llevarnos a nosotros vivir constantemente una vida de alabanza y de adoración a Dios. Amén. Así es. Hermano, me mencionaba que usted había aceptado a Cristo por allá por el 57 y ha Sí. llovido un poquito de allá para acá. Sabemos que la iglesia de Cristo, pues claro, está fundada, está cimentada, Pero ¿verdad? perdón, en el 74 fue que yo vine a la iglesia de Ok, Cristo. sí, a la iglesia, 74. a la iglesia de Cristo en el 74. 74, son 47 años. Y sabemos que no hay duda de que la iglesia de Cristo está fundada en lo que los apóstoles pues nos predicaron, que fue Cristo Jesús que se lo comisionó. Pero el tiempo va avanzando y las cosas van cambiando un poquito, aunque la iglesia es la misma, pero la metodología varía un poco, podríamos decir. ¿Qué usted piensa de la iglesia del 74 a la iglesia de Cristo hoy en día? ¿Cómo ha ido cambiando un poquito, si se puede decir? Bueno, tú sabes que cuando yo vine a la iglesia, se predicaba mucho la santidad y la pureza en el vestir de la mujer y la consagración. A medida que los años han ido pasando y la transculturación y costumbres foráneas han penetrado en el país, Correcto. nosotros hemos traído las culturas de otros países y se ha tratado de implantar en el país. ¿Entiendes? Entonces, cuando uno mira la iglesia de por el año 75, 76 y la mira hoy, aunque es la misma doctrina, pero en la vida moral, en la vida de consagración es muy distinta. ¿No entiendes? Esos cultos de oración era una bendición. Se sentía la presencia de Dios, todo el mundo postrado, dándole la gloria al Señor. Difícilmente tú ves a alguien de rodillas ahora. No en crítica, ¿sabes? Dios oye la oración sentado, parado, Sí, acostado, correcto. como quiera que usted ore. Omnipresente. Pero en ese tiempo creíamos, los que no teníamos problema en las rodillas. Ahora, si hay un problema en las piernas, tú no puedes obligar a nadie que eche rodillas. Correcto. Pero en ese tiempo, hombres y mujeres creíamos que era una bendición, una humillación postrarnos ante Dios. Hoy difícilmente tú ves una persona de rodillas. Hoy difícilmente tú ves un púlpito que se hable del ayuno. En ese tiempo se hablaba. ¿Entiendes? Yo recuerdo que cuando Lomina estaba en un cuartico ahí en la calle 14, esquina Trina Moya, no teníamos ni siquiera un motor. Y comenzamos a orar y a ayunar y nos íbamos en ayuno y oración al puente Juan Carlos. Hermano, usted mencionaba que había conocido de Cristo en el 57, pero en el 74 fue que conoció la iglesia de Cristo. Sí. Y del 74 para acá ha llovido un poquito. ¿Cómo usted pudiera decirnos más o menos cómo era la iglesia de ese tiempo, la iglesia de ahora? Si ha habido un pequeñito de cambio, ¿cómo? Bueno, aunque es sería? la misma doctrina, ¿sabes? Claro, claro, claro. Eso no hay La duda. misma doctrina, en ese tiempo se predicaba más la santidad, Okay. la pureza,
la adoración y la alabanza a Dios. No es que estamos diciendo que Dios no más oye la oración de rodillas, es un error. Como quiera que usted ore, a tener un carro que vaya caminando y Dios le oye. Sí. Pero en ese tiempo, en ese tiempo, hermano, los hermanos, no es que la doctrina era diferente y que éramos más santos que lo de hoy, no podemos juzgar a nadie. Sí. Pero en ese tiempo como que se le daba más valor a la humillación, Ok. a postrarnos ante Dios, a orarle a Dios, a alabar a Dios, cantar con toda la fuerza. ¿Sabe? Hoy, difícilmente, aún no teniendo problema en las rodillas, difícilmente usted ve un hermano, una hermana de rodillas orando. No hemos alertado al pónganse de pie, siéntense, pónganse de pie, y ya sea un disco rayado. Difícilmente oímos decirnos postrémonos ante el Señor. Ok. Entonces, de vez en cuando debemos postrarnos ante Él, no siempre, para que se muestre que nos humillamos ante Él. Entonces, en ese tiempo, se le da más valor al ayuno, a la oración, al espíritu de alabanza y a la consagración. Difícilmente tú oyes un amén, ¿no? Porque ahora hasta se ha analizado que hay que tener cuidado cuando se dice amén. En ese tiempo creíamos en el amén, en el gloria a Dios. Bien. Cuando yo vine a la iglesia del Señor, que yo comencé a meter dentro de los cultos de oración, los coros, a mí me jugaron de que yo quería meter la doctrina pentecostal en la iglesia. Y hoy todas las congregaciones cantan coro. Oye, el hermano Pascual hay que tener cuidado, era pentecostal y está metiendo la iglesia pentecostal. Porque yo hablaba de los coros y cantaba coro y los hermanos les gustaba el movimiento de los coros. En esos días de ayuno y oración en el puente Juan Carlos, que tantas bendiciones recibimos. Entonces, hoy todos cantamos coro, pero hoy nos sentimos como que algo anticuado. Se me va a ensuciar el pantalón o el traje que me vean de rodillas ante el Señor. Porque ya los maestros, esto no es en crítica a nadie, pero ya nomás se dice, pónganse de pie, y de ahí nos salimos. Nunca se dice, hermano, postrémonos hoy para darle la gloria al Señor. No se ve eso. Se podría decir que Silfi de Mato como un maestro o algo así, ¿no? No, fue un gran hermano. Han habido muchos maestros, hay muchos hombres todavía hasta el día de hoy que son ungidos de Dios y que tienen grandes conocimientos que uno aprende con ellos. Sí, eso es importante. Ahí cierto... No que él era el más grande, eso no podemos decir ninguno. No, el más grande es Cristo Jesús. El único es Cristo, pero sí. Como Dios lo usó a él, lo usa a otros. Correcto. Él terminó y Osama ha seguido. Sí, claro que sí. Eso es bueno. Evidencia que esto no está en el hombre, sino el Espíritu Santo que usa a los hombres. Es bueno reconocer La obra eso. ha seguido creciendo y avanzando. Los hombres pasan, pero Dios, su palabra y el Espíritu Santo son los que guían y dirigen la iglesia. Sí, mire, cuando yo vine al setarismo, yo me bauticé, yo siempre miraba, observaba los hermanos que tenían más entusiasmo, más interés en las cosas de Dios. Como un ejemplo, algo así. Sí, que siempre estaban gozosos, alegres, eran hermanos de oración, enseñaban la palabra. Yo me acerqué a ellos para pedir a ellos que me ayudaran, buscar inspiración en ellos y tomar las cosas buenas que ellos presentaban y los consejos que me daban. Y eso me ayudó en el setarismo a mí, tanto en la iglesia evangélica como en la iglesia pentecostal. Cuando vine a la iglesia de Cristo en el 74, también comencé a mirar los hermanos más crecidos en ese momento y acercarme a ellos. Y eso también me ayudó. Y es el consejo que siempre le doy a los jóvenes y a los hermanos y hermanas que se bautizan, que nunca se acerquen al que tiene menos que ellos, porque nada le va a dar. Pero cuando nos acercamos a aquel que nos puede dar consejos buenos, la orientación, que nos puede dar el texto bíblico que nos va a ayudar, nos va a motivar, que tiene el espíritu de oración y nos dice la experiencia que ha recibido en la oración. Correcto. Eso ayuda a uno a crecer. Así es. Lo que uno estudia, más lo que recibe de ese hermano lo une, y la madurez y el crecimiento espiritual viene a uno.
Pero si muchos hermanos no crecen espiritualmente, es debido, y más ahora con ese problema de la comunicación, de cómo hemos avanzado en la tecnología. Si llamo y me acerco y me graba el hermano que no es espiritual y lo que me graba es cuentos rojos, lo que me graba es algo de pornografía o palabras de sexo, todas esas cosas no ayudan a crecer a uno. Correcto. Pero si el hermano que me graba, lo que me graba es pasajes de la Biblia, donde me dice cómo él creció, cómo él ayudó, entonces eso ayuda a uno a crecer espiritualmente. Así es. Yo creo que ese es uno de los mejores consejos. Siempre acercarnos a aquel que no nos va a quitar, sino que nos va a dar a nosotros y nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Gracias, hermano. Pues para mí ha sido una bendición inmensa poder compartir con usted en este momento. Sé que a otras personas pues le ayudará mucho su testimonio, aplicarlo también en su vida. Que Dios le continúe bendiciendo, a su esposa también. Amén. Gracias por recibirme en su hogar y amén. Estamos a su plena disposición siempre para lo que sea. Dios me le bendiga mucho. Muchas gracias, mi hermano. Amén. Un placer para mí, ¿verdad? Yo espero que mis humildes palabras sean de bendición a otros. Que nadie me interprete mal. Porque mi propósito siempre es edificar a otros y contar mis experiencias. Porque yo sé que mucha gente no se agrada porque yo amo a todo el mundo, pero siempre voy a hablar de la doctrina tal como yo la creí. Amén. No juzgo a nadie porque Pablo dice que quien juzga es el Señor. Así es. Pero uno su convicción y su conocimiento y la experiencia que uno ha tenido y como Dios ha obrado en la vida de uno, pues uno trata de hacerlo así, a ver si llega otro y otro siente ese mismo ideal para crecer y madurar en la vida cristiana. Amén, así es. Gracias por ese consejo, hermano. Amén. Dios me bendiga mucho. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús.